Saludos, esta es la segunda parte de la lección número 99 del curso de álgebra avanzada. Estábamos viendo ya ejemplos de cómo descomponer fracciones algebraicas propias en una suma de fracciones parciales también propias. Y estábamos en particular discutiendo el primer caso, que es donde los denominadores de la fracción que me den va a ser un producto de factores lineales que no se repiten. Y el segundo ejemplo que estábamos discutiendo era este, ¿verdad? Esa es una fracción algebraica propia, porque fíjense que el grado del numerador es 2, ¿verdad? El exponente más alto al cual aparece elevado a la x. Y abajo, cuando yo multiplique esos dos binomios, ¿verdad? En algún momento voy a multiplicar x cuadrado por menos 2x, va a salir una x al cubo. Y ese va a determinar el grado del polinomio que me resulta abajo al yo multiplicar esos dos factores que están ahí en el denominador de esa fracción, ¿verdad? Así como el denominador tiene grado 3, al multiplicar x cuadrado por x, la x haga 3, y el numerador tiene grado 2, porque es la potencia más alta a la que aparece la x en el numerador, pues es una fracción propia, porque el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Bueno, pues entonces, analizando esto, yo diría, bueno, pues entonces esto no pertenece al caso 1, porque yo si tengo un factor lineal, este factor que está aquí, fíjense que la x es lo que aparece a la 1, sino un factor lineal que no se repite porque el exponente de ese factor es 1, pero aquí tenemos un factor cuadrático. Y no sé si ustedes se sospechan que tal vez pertenece al caso 3 o al caso 4. Pero el caso 3 y el caso 4 dicen que cuando aparezca un factor cuadrático en el denominador de la fracción que nos den, que sea irreducible, o sea que no se pueda factorizar. Pero da casualidad que ese factor cuadrático se puede factorizar porque es una recta de cuadrado perfecto, ¿verdad que sí? Y se factoriza de hecho de esta manera. La raíz cuadrada de cada uno de esos dos términos, x y 1, en uno de los factores se suma y en el otro se resta. ¿Se acuerdan? Eso lo aprendimos a hacer en el álgebra intermedia. Por este tercer factor lineal que ya desde un principio aparece en el denominador de la fracción que nos daba. Así que fíjense que en efecto, fíjense que el denominador consiste de factores lineales, donde la x a lo más que aparece es a la 1, la variable que sea, a lo más que aparece elevada a la potencia 1, que no se repiten, porque cada uno de esos tres factores está elevado a la potencia 1. Bueno, pues según esa primera parte del teorema de fracciones parciales, esa fracción parcial propia que nos da en el principio, ¿verdad?, se podrá escribir como una suma de tres fracciones parciales, cada una de las cuales va a tener uno de esos factores lineales que no se repite como denominador. Y tendrá esta forma, una constante que llamamos A sobre el primer factor lineal que contiene el denominador de la fracción original que nos dan, más una segunda fracción que consiste de una constante sobre el segundo factor lineal que no se repite que aparece en el denominador de la fracción original, más una tercera constante C sobre el tercer factor que aparece en el denominador de la fracción que nos dan originalmente, ¿verdad? Y fíjense que efectivamente esas tres fracciones son propias, porque fíjense que hacer estas cantidades que están aquí, números constantes 1, son de grado 0, ¿verdad? Porque recuerden, por definición de un polinomio de grado 0 quiere decir que es una constante. Y el grado de los denominadores es 1, ¿verdad? La potencia más alta al cual aparece la x es la 1. Así que el grado del numerador, que es 0, en cada una de ellas es menos que el grado del denominador en cada una de ellas, que es 1. Son tres fracciones parciales propias. Bueno, pues en el primer ejemplo dimos que ahora es buscar la suma de esas tres fracciones parciales, ¿verdad? Y claro, para eso aplicamos la álgebra intermedia, como se sumaban fracciones algebraicas. Primeramente necesitamos que las tres fracciones estén sobre un mismo denominador y estas tres fracciones tienen las tres distintos denominadores, ¿verdad? Así que hay que buscar un mínimo denominador común, aplicando el proceso que aprendimos precisamente desde la álgebra elemental, que es que primero usted factoriza los denominadores, pero fíjense que cada uno de esos denominadores no se puede factorizar. Este primer denominador es un binomio que no tiene factor común, es una suma que no es una suma de cubos, pues no se puede factorizar. Este segundo binomio que aparece como denominador de la segunda fracción parcial no tiene factor común, es una diferencia, una recta, pero no es una recta de cuadrado perfecto ni una recta de cubo perfecto, pues no se puede factorizar. Y este denominador de la tercera fracción parcial que tenemos es otro binomio que no tiene factor común, es una recta, pero no es una recta de cuadrado perfecto ni es una recta de cubo perfecto, pues bien, no se puede factorizar, más tampoco. O sea que cada uno de esos denominadores en sí son factores primos que aparecen en las factorizaciones de esos tres denominadores. Y las potencias más altas, las cuales aparecen esos tres factores primos, en cada uno de esos tres denominadores a la 1. Así que el producto de ellos tres, x más 1 a la 1, por x menos 1 a la 1 y por 3 menos 2x a la 1, es el mínimo denominador común que necesitamos para poder sumar esas tres fracciones que nos dan ahí, ¿verdad? Bueno, pues reescribimos las tres fracciones, la primera, la segunda y la tercera, mirad aquí.
con el denominador común que acabamos de determinar, el producto de ellos tres, x más 1 por x menos 1 y por 3 menos 2x. ¿Se fijan? Bueno, ¿y cómo transformamos esas fracciones para que tengan ese mínimo denominador común? Bueno, pues, como en la primera fracción yo tenía el factor x más 1 como denominador, míralo aquí, y tuve que añadir y multiplicar por estos dos factores, x menos 1 y por 3 menos 2x, pues arriba, la a que tengo también tengo que multiplicar por esos dos factores que tuve que añadir abajo, para convertir ese denominador inicial en el mínimo denominador común, ¿verdad que sí? Y eso, pues claro, debido al principio fundamental de fracciones, si yo multiplico el denominador de la fracción por una cantidad, el numerador lo tengo que multiplicar por la misma cantidad y viceversa. Si multiplico el numerador por cierta cantidad, el denominador también lo tengo que multiplicar por esa misma cantidad para mantener la igualdad. Bueno, la segunda fracción, fíjense que tiene el denominador x menos 1 que está aquí. Tuve que multiplicarlo por x más 1 por 3 menos 2x para convertir ese denominador que tenía la segunda fracción en el mínimo denominador común. Así que si hubo que multiplicar ese x menos 1 por x más 1 y por 3 menos 2x, la b que está arriba también hay que multiplicarlo por lo mismo que añadimos abajo, por el x más 1 y por el 3 menos 2x, ¿se fijan? Y la tercera fracción, que era esta, ¿verdad? Fíjense que el denominador era este factor que aparece aquí. Fíjense que lo tengo que multiplicar por estos dos factores, por el x más 1 y por el x menos 1. Por lo tanto, el número c que está arriba hay que multiplicarlo también por esas dos cantidades que tuve que multiplicar abajo, por el x más 1 y por el x menos 1. Bueno, pues ya que tenemos las tres fracciones colocadas sobre el mismo denominador común y transformadas, ¿verdad? Sus numeradores, viendo por cuánto hay que multiplicar abajo para también multiplicar arriba por eso mismo. Entonces hacemos una sola fracción, según la ley del teorema que dice cómo se suman fracciones, ¿verdad? Si estamos sumando fracciones con el mismo denominador, hacemos una sola fracción precisamente con ese mismo denominador, ¿verdad? X más 1 por x menos 1 y por 3 menos 2. Y arriba sumamos los numeradores. Este numerador que mírelo aquí, este numerador que mírelo aquí y este numerador que mírelo aquí. Ahora, tuvimos cuidado al colocar el primer numerador y el segundo numerador por la siguiente razón. Fíjense cuál fue el cambio. Tenemos la a, el x menos 1 y entonces en vez de decir 3 menos 2x escribimos 2x más 3. Y aquí igual, b por x más 1 y en vez de por 3 menos 2x por menos 2x más 3, aplicando la ley conmutativa de la suma, ¿verdad? Y lo hice así, cosa de que cuando yo vaya a simplificar todavía más esto, si es que lo quiero simplificar, yo podría asociar estos dos factores, y fíjense que serían del tipo de producto especial, ¿verdad? Del primer caso, en donde los factores son dos binomios, donde los términos correspondientes son semejantes. Este primer término es semejante a este, porque ambos tienen el mismo coeficiente literal x, y este segundo término del primer factor es semejante a este, porque ambos tienen el mismo coeficiente literal, que es ninguno, ¿verdad? Es una constante menos 1 y una constante 3. El segundo numerador, más bien, lo que vimos, muy parecido, ¿verdad? La b, el x más 1, y también aquí, por la misma razón que hice aquí, por lo que lo hice aquí, tengo que escribir este 3 menos 2x de esta manera, ¿verdad? Y finalmente el tercer numerador. Y entonces ahora, esta, yo podría considerarla como una de las respuestas a la suma de esas tres fracciones parciales, ¿verdad? Esta que está aquí, vamos a ponerla, ¿verdad? Vamos a subrayarla. Vamos a tener cuidado de que ese subrayado sea doble para que no piensen que es una fracción, digamos, compleja de esto sobre esto, ¿verdad? Sino que esta es una fracción y esta es otra fracción en el siguiente paso. Porque en el siguiente paso, precisamente lo que estoy haciendo es multiplicando esos binomios que aparecen ahí acompañando a el número representado por la variable a, el número representado por la variable b y el número representado por la variable c. Miren, tenemos la a y entonces hacemos la multiplicación de estos dos binomios aplicando, ¿verdad?, ese producto especial de dos binomios cuyos términos correspondientes son semejantes. X por menos 2x menos 2x cuadrado, x por 3 y menos 2, menos 1 por menos 2 es más 2, y 3x y más 2x da 5x, y menos 1 por 3 es menos 3. Y aquí igual, b por y x por menos 2x menos 2x cuadrado, x por 3 es 3x, y 1 por menos 2x menos 2x, y 3x y menos 2x da 1x, y finalmente 1 por 3, 3. Y la c, entonces, por este producto especial, que como es el producto de la suma y la resta de dos términos idénticos, pues entonces lo que va a dar es el cuadrado del primero, x cuadrado, menos el cuadrado del segundo, que es el 1. El cuadrado del 1 es 1, ¿verdad? Así que será esto sobre este denominador común que teníamos, ¿verdad? Y entonces ahora esto yo lo puedo reescribir así. Dice que es la misma fracción con el mismo denominador, ¿verdad? X más 1 por x menos 1 y por 3 menos 2x, y entonces arriba afectamos finalmente esas multiplicaciones. Aquí, aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma y la resta de la izquierda, aquí también aplicamos la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, y aquí aplicamos la ley distributiva de la multiplicación sobre la resta de la izquierda.
Así que si lo hacemos, pues será a por menos 2x cuadrado da menos 2ax cuadrado. A por 5x da 5ax. Y a por menos 3 da menos 3a. Aquí, b por menos 2x cuadrado, pues da menos 2bx cuadrado. b por x da bx. Y b por 3 da 3b. Y finalmente c por x cuadrado, eso mismo, c por x cuadrado y c por negativo 1 da menos c. ¿Okay? Sobre x más 1 por x menos 1 por 3 menos 2x. Y entonces ahora fíjense que yo podría reescribir ese numerador, ¿verdad? Agrupando los términos que tienen la misma potencia de la x, ¿verdad? Y como aquí aparecen x al cuadrado, x a la 1 y términos que no contienen la x, pues hacemos lo siguiente. Escribimos el x cuadrado y decimos que lo vamos a multiplicar por los términos que contienen x cuadrado en ese numerador, que serían el menos 2a, el menor aquí x cuadrado menos 2b y mire aquí x cuadrado más c. Y entonces tenemos los términos que tienen como factor común a la x, sacamos aquí y nos queda primeramente por 5a, mira aquí, luego por b, mira aquí, y más nada. Y finalmente los términos que no tienen x, que son el menos 3a, el 3b y el menos c, ¿okay? Sobre, claro, el denominador común que habíamos encontrado. Así que podemos pensar que esta fracción que nos da es igual a esta, la que está aquí, o podemos pensar que es igual a esta última que tenemos aquí. También a subrayar la doble, ¿sí? Porque usted verá que cada una de esas formas, esta o esta, nos va a ayudar a buscar finalmente los valores de la a, de la b y de la c, que son las que nos interesan, ¿verdad? Para poder determinar las fracciones parciales cuya suma nos da la fracción que nos da. Bueno, pues por el método 1 recuerde que usted hace lo siguiente. Primeramente aplicando un teorema que aprendimos en el álgebra elemental, como esta fracción original que nos dan, mira aquí, tiene que ser igual, digamos, a esta forma de escribir la suma de las tres fracciones parciales que totalizan esa fracción, y los denominadores, mire, son iguales, ¿verdad? Porque a pesar de que aquí tengo x cuadrado menos 1, aquí tengo x más 1 por x menos 1 por 3 menos 2x, si yo asocio todo, dan x cuadrado menos 1, que es este que está aquí, ¿verdad? Por el 3 menos 2x. Pues como los denominadores son iguales, y esas dos fracciones son iguales, los numeradores tienen que ser iguales. O sea que x cuadrado menos 3x más 6 tiene que ser igual a este numerador, a por x menos 1 por menos 2x más 3 más b por x más 1 por menos 2x más 3 y más c por x más 1 y por x menos 1, ¿verdad? Bueno, y entonces la idea en el método de sustitución es que usted vaya eliminando términos que contienen la a, la b o la c, ¿verdad? En este caso, fíjense que yo voy a querer que eliminemos dos de los términos para que me quede una sola variable. Por ejemplo, que elimine el término que tiene la a y el término que tiene la b para que me quede un término con la c nada más y poder resolver fácilmente para la c, ¿verdad? O al revés, que elimine el término que tiene a y el término que tiene c y me quede nada más que el término que tiene b para poderlo resolver precisamente para la b. ¿Y cómo hacemos eso? Pues mire, ¿cómo yo eliminaría este primer término? Pues fíjense que yo digamos que la x valga 1, tendremos que aquí 1 menos 1 va a dar 0 y por lo demás va a dar 0, se elimina el término que tiene la a. Y ese 1, si yo lo sustituyo aquí también, aquí sería 1 menos 1, 0 y también sería este término que contiene la c. Fíjense que ese factor x menos 1 no aparece aquí, así que el término que contiene la b no se eliminaba, no se va a eliminar si dejamos que la x valga 1. Por eso es que cogimos que la x valga 1, ¿verdad? Para que este factor que está aquí se convierta en 0 y elimine el término con la a. Bueno, pues si efectivamente dejamos que la x valga 1, fíjense que esto será 1 al cuadrado menos 3 por 1 y más 6. Será igual a por, y aquí ya podemos poner por 0, porque fíjense que al yo sustituir x igual a 1 aquí, pues será 0 por lo que sea va a dar 0, ¿verdad? Por esa a, que despacharemos eso en el siguiente paso. Más la b, por, entonces si la x vale 1, 1 más 1, por, y si la x vale 1 será menos 2 por 1 más 3, ¿verdad que sí? Más la c, por, y como la x vale 1, este segundo factor aquí va a ser 0, porque 1 menos 1 es 0, y 0 por esto va a dar 0, así que será c por 0, ¿verdad? Así es que esto quiere decir que 1 al cuadrado que es 1, menos 3 por 1 que es 3, más 6, va a ser igual a por 0 que es 0, más 2b, porque 1 más 1 es 2 por b, y menos 2 por 1 que es 2, más 3, y más c por 0 que es 0. O sea que 6 más 1 es 7, menos 3 que es 4, será igual a, y entonces a por 0 es 0, ¿verdad? Eso ya lo vimos, así que sería 0 más este 0, 0, nos quedará 2b, por menos 2 más 3 que es 1, porque 3 menos 2 es 1, y 1 por 2b da 2b. Y de aquí entonces yo saco, multiplicando por un medio en ambos lados, que la b, ¿verdad? Porque acá se la aquí el 2 con este 2 queda la b, y al multiplicar un medio por 4 lados, que la b vale 2. ¿Okay? Bien, ahora, eso fíjense que logramos eliminar este término que contenía las dejando que la x valga 1. Fíjense que si yo tomo el segundo factor que aparece aquí, que es el menos 2x más 3, y hago que valga 0, fíjense que si yo pregunto, ¿cuándo es que menos 2x más 3 vale 0?
Pues cuando el menos 2x valga menos 3, están poniendo el 3 al lado derecho, y al dividir el menos 3 entre menos 2 da 3 medios. O sea, si la x vale 3 medios, yo logro que este segundo factor sea 0, lo cual me hace que este primer término lo queda se elimine. Y fíjense que aquí también tenemos este mismo factor. Así que cuando la x valga 3 medios, ese segundo factor también va a dar 0, por lo demás va a dar 0. Pero aquí este factor no aparece, así que cuando la x valga 3 medios, este término no se elimina, o sea que va a quedar el término con la c. Bueno, vamos a hacerlo, ¿verdad? Si la x vale 3 medios, ¿en qué se convierte esa ecuación? Pues 3 medios al cuadrado, menos 3 por 3 medios, y más 6 será igual a por 3 medios menos 1, y menos 2 por 3 medios más 3, más la b por la x que vale 3 medios, más 1, y por menos 2 por 3 medios, que es lo que vale la x, más 3, más la c por la x que es 3 medios más 1, y por la x que es 3 medios menos 1, ¿verdad? Y continuando con esta simplificación, esto sería 3 medios al cuadrado queda 3 al cuadrado 9, y 2 al cuadrado 4, ¿verdad? Y 3 por, menos 3 por 3 medios, yo puedo pensar que este 3 está sobre 1, y quedará restando 3 por 3, 9, y 1 que está aquí debajo del 3 por 2, 2. Más, y como yo veo que entonces entre estos dos denominadores, el denominador común va a ser 4, yo voy a cambiar de una vez el 6 para que sea una fracción que tiene denominador 4. Y si el denominador del 6 finalmente es 1, para yo convertirlo en 4 hay que multiplicar por 4, por lo tanto el 6 también por 4 da 24. Y efectivamente 24 entre 4 sabemos que da 6. Siguiendo acá, bueno, pues recuerde que aquí este factor, por eso fue que yo le asigné el valor de 3 medios a la x, porque encontramos que si esto valía 0, la x tenía que valer 3 medios, pues ese factor tiene que valer 0, y efectivamente, mire, si multiplico esto por esto, el 2 que hace y queda menos 3 más el 3, 0. Y 0 por lo que sea, va a dar a por 0, mira, a por 0. Y siguiendo aquí, también por la misma razón, esta parte va a dar 0, ¿verdad? Porque este será 0, queda menos 3 más 3, 0, y 0 por esto da 0 por la b. Más, y esto, si yo simplifico, pues esto será 3 medios más el 1, que es lo mismo que 2 medios. Y por 3 medios menos el 1, que son 2 medios. Tenemos que hacerlo así, cambiar este segundo número a una fracción que tenga el mismo denominador que esta primera, para podernos sumar o restar. Así que tenemos que 9 cuartos más 24 cuartos, ¿verdad? Eso da, perdónenme, 9 cuartos, que es lo que da esto, más el 24 cuartos, 33 cuartos, ¿verdad? 33 cuartos. Y entonces este 9 medios, ¿verdad? Este 9 medios, como yo veo que aquí me quedó cuartos, ¿verdad? Ese 9 medios, yo lo tengo que cambiar a cuartos, y yo cambio ese 9 medios a cuartos multiplicando el 2 por 4, y por lo tanto el 9 también, aplicando el principio fundamental de fracción, por lo que da 18. Y acá tendremos a por 0 que es 0, más b por 0 que es 0, más la c por, y 3 medios más 2 medios da 5 medios, y 3 medios menos 2 medios da 1 medio. Así que tenemos que 33, ¿verdad? Tenemos aquí 33 menos 18 son 15 cuartos, ¿verdad? 15 cuartos. ¿Okay? 15 cuartos, ¿verdad? Pues 33 menos 18, 33 cuartos menos 18 cuartos da 15 cuartos, ¿verdad? Se le iguala, bueno, 0 más 0 es 0, y aquí nos quedará 5 medios por 1 medio, 5 cuartos por la c, ¿verdad? Porque 5 por 1 es 5, y 2 por 2 es 4. Y entonces ahora, pues para yo convertir esto en 1, para que me quede la c solita, tengo que multiplicar por 4 quintos. Fíjense que al multiplicar por 4 quintos, aquí el 4 cancela con el 4, el 5 con el 5, nos queda la c solita, se iguala. Y acá, fíjense una cosa, el 4 cancela, pero entonces el 5 cancela con el 15, y aquí nos queda un 3. Así que la c vale 3. ¿Okay? Finalmente, fíjense que ya he dejado que la x valga 0 para que se elimine este primer término por la a y este tercer término por la c. Ya dejamos que valga 3 medios para que se elimine ese término por la a y ese término por la b. Y ahora fíjense que yo tendría que dejar que la x valga negativo 1, ¿verdad? Para que se elimine este término que tiene la b y este término que tiene la c, y poder buscar finalmente cuánto es la a. Fíjense que hemos encontrado la b, la c, y nos falta buscar la a. Pues si yo ahora yo dejo que la x valga menos 1 para que se vaya este término por la b y se vaya este término por la c, pues fíjense lo que tenemos. Negativo 1 al cuadrado será igual a menos 3 por menos 1 más el 6. Y eso será a por la x que es menos 1, menos 1 por menos 2 por la x que es menos 1, ¿verdad? Más 3, más la b por la x que es menos 1, más el 1, por menos 2 por la x que es menos 1, por y más 3. Y más c, que será por 3 más 1, perdón, la x va a ser menos 1 más 1, y menos 1 menos 1, ¿verdad? Así que tendremos lo siguiente.
Tendremos lo siguiente entonces que, simplificando eso, seguimos acá. Menos 1 al cuadrado es 1. Y negativo 3 por menos 1 es más 3. Y más 6, ¿verdad? Será igual a por, bueno, esto será menos 1 menos 1 menos 2. Y esto será 2 más 3, 5. Más la b por, y este primer factor, menos 1 más 1 va a dar 0, por el otro va a dar 0, así que será b por 0, ¿verdad? Y más la c por, y menos 1 más 1 de 0, por el otro factor da 0, por la c por 0, ¿verdad? Así que eso quiere decir que 6 y 3 son 9 y 1, 10, será igual a, y esto da menos 10, ¿verdad? Menos 10a. Y b por 0 que es 0, y c por 0 que es 0, más 0 más 0, ¿verdad? O sea que menos 10a será igual a 10, porque 0 más 0 da 0, más el menos 10 que, por la ley simétrica de la igualdad, lo coloqué al lado izquierdo y el 10 lo puse al lado derecho. Y ahora si yo divido entre negativo 10 en ambos lados, tendremos que la A, entonces se cancela y queda la A solita, y igual a 10 entre negativo 10 es menos 1. Y ya tendríamos también cuánto es la A. Bueno, pues fíjense entonces, eso significa, ya que conocemos cuánto es la A, cuánto es la B y cuánto es la C, eso significa que por lo tanto la fracción algebraica que nos daban al principio, que recuerde que era, vamos a escribirla aquí, la fracción algebraica que nos daban al principio era x cuadrado menos 3x más 6, ¿verdad? X cuadrado menos 3x más 6 sobre x cuadrado menos 1 por 2, por 3 menos 2x será igual a, decía, a, que hemos encontrado que es negativo 1 sobre x más 1, más la b, que encontramos que es 2 sobre x menos 1, y más la c, que encontramos que es 3 sobre 3 menos 2x. Así que esta es la composición en fracciones parciales de esa fracción. O sea que si yo sumo estas tres fracciones, como aprendimos en el álgebra intermedia, ¿verdad?, nos tiene que dar esa fracción. Bien, pues con esos dos ejemplos creo que va a ser claro de cómo usted puede buscar fracciones parciales de una fracción que nos den, cuyo denominador tenga fracciones lineales que no se repiten. Vamos a ver el caso 2. Es el caso cuando el denominador de la fracción dada contiene factores lineales que sí se repiten. Y entonces en los ejemplos nos dicen descomponga las siguientes fracciones algebraicas propias como una suma de fracciones parciales que también serán propias. Y recuerden que son propias, que son fracciones en donde el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Y la primera que nos dan es la siguiente. ¿Sí? La primera dice así. Perdón, nos faltaba ver, ya yo hice, antes de ver el caso 2, ya yo hice la solución de ese segundo ejemplo, ¿verdad?, del caso 1, donde el denominador tiene factores lineales que no se repiten por el método de sustitución.
nos faltaba ver por el método de igualación de coeficientes. ¿Se acuerdan? Que es el segundo método que conocemos. Así que vamos a ver antes de pasar al segundo caso ese mismo ejemplo, pero resolviéndolo por el método 2. ¿Sí? En la igualación de coeficientes. Método 2. Igualación de coeficientes. Nuevamente tenemos que apelar a esa teorema que dice que si usted tiene dos fracciones que en donde el denominador es igual, pues entonces los numeradores tienen que ser iguales. O sea que el numerador original x cuadrado menos 3x más 6 tenía que ser igual al numerador de la fracción que nos resultaba de la suma de las tres fracciones parciales usando la a, la b y la c, pero escrita de esta manera, ¿verdad? Que tenía el coeficiente, o sea que en donde hemos escrito, ¿verdad?, la fracción de esta manera. A, vamos a escribirla aquí para recordarla, ¿verdad?, por menos 2x cuadrado más 5x más que no, lo habíamos escrito por, agrupando por potencias de x cuadrado por menos 2a menos 2b y más c, más x por 5a más b y más la c, más la constante, ¿verdad?, que eran menos 3a más 3b y menos c. Todo esto sobre el mínimo denominador común, que recuerde que era x menos 1 por x más 1 por x menos 1 y por 3 menos 2x. Y entonces decíamos, bueno, pues el numerador de la fracción algebraica propia que nos daba al principio va a tener el mismo denominador, ¿verdad? Los numeradores van a ser iguales. Este numerador va a ser igual a este numerador, escrito el numerador de esta manera, ¿verdad? X cuadrado por menos 2a menos 2b y más c más x por 5a más b y más menos 3a más 3b y menos c. ¿Sí? Y entonces decíamos, bueno, pues la definición entonces de polinomios iguales, si esos dos polinomios son iguales, primero tienen que tener el mismo grado, y efectivamente, fíjense que el grado de la izquierda es 2 porque llega a tener hasta x cuadrado, y el grado de la derecha también es 2 porque fíjense que llega a tener un término con x al cuadrado. Y por lo tanto, lo otro que tenemos que hacer es que los coeficientes correspondientes de los términos con potencias iguales de la x son iguales. O sea que el coeficiente numérico de la x cuadrado aquí, que es 1, tiene que ser igual a el coeficiente numérico de x cuadrado acá, que es menos 2a menos 2b y más c. El coeficiente numérico en la izquierda de la x, que es menos 3, tiene que ser igual al coeficiente numérico de la x aquí, que es 5a más b. Perdón, esto no es 5a. ¿Es 5a? Sí, 5a. El menos 3 se va a igualar a más la b. Y el término constante aquí, que es 6, tiene que ser igual al término constante acá, que es el que no tiene, que es menos 3a más 3b y menos c. Y entonces fíjense que tenemos un sistema de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas a, b y c. Y entonces lo que tenemos que hacer es resolver ese sistema por la a, la b y la c para encontrar el numerador de la primera fracción, que es la a, el numerador de la segunda fracción, que es la b, y el numerador de la tercera fracción parcial que estamos buscando, es la c. ¿Okay? Bueno, pero eso lo vamos a ver entonces en la siguiente lección, donde espero verlos ya bien pronto. Hasta entonces.